del componente padre que se lo manda al componente hijo, que sería el componente A. Bien, entonces por eso vamos a hacer un emit. Bien, acá tenemos, borramos esta parte. Bien, la variable que se va a llamar client editar emitter tab, o como quieran llamarle el nombre de usted. Sí, aquí está. En esta variable es la que va a emitir. No se olviden del output y event emitter. Listo, está emitiendo. ¿Y qué vamos a emitir? El objeto client editar. Está bien, el objeto se muestra tanto en el HTML, pero también se emite hacia el componente padre. ¿Cuál es la variable por la cual se emite? Es esta. Y entonces en el componente padre, que sería este, si yo sé que está emitiendo algo, hacer un enter aquí, está emitiendo algo con esta variable. Entonces la vamos a encerrar. ¿Y dónde la vamos a capturar? Con un método. Bien, acá vamos a poner, entonces el método se va a llamar getClientEdit, le vamos a poner, y event, que capture lo que me mande por aquí. Vamos a mandar un cliente que es para editar, o sea, un objeto. Lo vamos a capturar con este método. Este método tendría que estar en el TS. Vamos a crearlo, vamos a definirlo. Aquí está. Va a recibir un objeto que se va a llamar como parámetro CLI, de tipo cliente. Bien, lo voy a guardar, ese CLI lo voy a guardar para que se quede aquí en este componente, en client to edit. Sí, este objeto no está creado todavía, pero lo vamos a crear acá arriba. De la misma forma que hacemos la otra. Sí, client. Sí, y le vamos a asignar que se construya client con un constructor. Ahí está. Bien, entonces va a llegar ese cliente CLI y se va a guardar en cliente editar. El cliente para editar es, y vamos a mostrar por consola esto. Vamos a ver si llegó al componente padre. Bien, el cliente para editar es este y está en el componente padre. Sí, está llegando. Por ejemplo, selecciono otro. Sí, está en el componente padre. Sí, están llegando. Ahora, ¿qué pasa? Yo del padre tengo que mandarle al hijo. Entonces yo soy el padre, tengo que mandar al hijo, ahora el hijo A. Bien. Pero ¿cómo hacemos para mandarle? Acuérdense que el componente A lo que tiene bindeado es client. El objeto client que tiene bindeado. Es lo que captura cada uno de estos campos, ¿o no? Entonces yo ese objeto que tendría en el padre, este objeto lo tengo que mandar al objeto que está cargando acá los inputs. ¿Cómo haríamos eso? Primero que todo, a este que está en el componente, a este objeto lo vamos a convertir a una variable de entrada, input. Bien, no me aparece el input porque no tengo importado el input aquí. Sí. Input. Ahí está. Input, paréntesis, paréntesis, ya está. Transformamos este objeto en una variable de entrada. Bien, esta inicialización la vamos a sacar por ahora. Como es una variable de entrada, entonces vamos a manejar directamente desde la clase padre. Va del componente padre, digo. Bien. Entonces, aquí le vamos a mandar algo. Entonces, en ese objeto client que tiene el componente A, así que hemos definido. Bien, input con espacio. Bien, entonces en esta variable, que es de tipo entrada, yo de acá del componente padre, ¿dónde está? Yo lo voy a mandar en esa variable, en corchete va porque es de entrada, input, le voy a mandar client to edit. Bien, client to edit, acuérdense en su TS, ¿qué es? Es un objeto, el objeto que viene a editar, ¿o no? Cuando conseguimos el objeto que se quiere editar, lo guardamos en esta variable, entonces esta variable va a tener un valor y ese valor prácticamente se va a pasar como entrada a este cliente. Bien, pero cuando se inicia la aplicación prácticamente client no tendría
un valor. Fíjense que va a salir. Sí, bueno, en este caso no salió nada. Pero estaría bueno que aquí en esta parte de... ¿Se acuerdan que le sacamos aquí al componente A? Donde está el componente A. Le habíamos sacado el constructor, ¿sí? Lo vamos a agregar aquí, lo vamos a pasar directamente desde el app. Vamos a decir client que sea new client, ¿sí? Por si no sale error y esas cosas. Entonces un cliente prácticamente recién instanciado. Ese se va a introducir. Guardamos los cambios, vamos a probar esto a ver si funciona. Si pudimos mandar, digamos, el cliente hacia el otro componente. Por ejemplo, acá selecciono Cristian Ballestero y fíjense, ya apareció en el componente A. Bien, ahora cuando apretemos, por ejemplo, realizamos algún cambio aquí y apretemos en guardar, se tendría que guardar los cambios, aparece en la lista. Vamos a configurar ahora ese botón guardar, que está en el componente A. Guardar cambios, para guardar cambios es edit client, se llama el método. Bien, aquí vamos a crear un método edit cliente. Aquí vamos a crearlo, ahí está, edit cliente, que es el método cuando presionamos ahí en guardar cambios. El cliente a editar es y mostramos el cliente, sí, el objeto cliente. Acuérdense que el video se realiza sobre client en el componente A, entonces se muestra aquí, y luego un emitidor. Bueno, acá copiamos este que ya tenemos aquí. Lo único que vamos a hacer es cambiarle de nombre, client edit emitter. Vamos a emitir este cliente que ya está editado, digamos, con nuevos datos, y luego vamos a limpiar la referencia del objeto al cliente, client y new client, para que se vacíen los campos, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes agregan, fíjense que se tendrían que limpiar los campos o no. Bien, cuando agregamos el cliente no estamos limpiando los campos, ahí en ese método agregamos lo mismo que tenemos aquí. Sí, para que no haya problema. Ya está. Vamos a probar ese edit para ver si está emitiendo esto o no. ¿Sí? El componente ya con los datos cargados, digamos. Pero el componente padre lo tendría que recibir. ¿Sí? Como está emitiendo algo el componente A, otra cosa, ¿qué está emitiendo un cliente o no? Entonces, en esta variable, client edit emit, vamos a capturarlo en un método update client, actualizar cliente, ¿sí? Y entonces esto tiene que estar creado aquí, en el TS, ¿sí? Aquí vamos a crear el método update client, que viene desde aquí. Update client tiene que estar aquí. Recibimos un cliente, vamos a poner click, se llama. Bien, podemos hacer un para, ¿sí? Un for. Vamos a recorrer la lista que tenemos, la lista de clientes. Vamos a decir que un cliente en una posición en i, en su parte de id, si es igual al cliente que me mandaron, vamos a editarlo. Acuérdense, si yo quise editar a este, que ahí tiene el 101. Si le cambio los datos, tiene que hacer la misma referencia al 101, cambiándole los datos. Por tanto, vamos a preguntar si hay una igualdad entre los elementos, o sea, los clientes que tengo en la lista y el cliente que ya viene modificado, en su parte de ID coincide. Entonces, en esa parte de la lista, asigno al cliente ya modificado, de forma que se sobrescriba, digamos, esa parte. Bien, luego mostramos la lista de clientes, ¿sí? Para ver si se actualizó correctamente o no. Bien, y esto ya actualizamos la lista de clientes. Bien, como la lista se va a actualizar, prácticamente se lo va a introducir tranquilamente al componente B, que recibe una lista de clientes, o sea, client, si tiene un nuevo valor, se lo manda automáticamente al componente B. ¿Sí? Ya solo lo hace. Se comunican solo los componentes. Bien, vamos a ver. Se tendrían que limpiar los campos, digo.
Le damos en guardar, se limpiaron los campos y se actualizó la tabla. ¿Podemos eliminar? Sí, se puede eliminar. Bien. Podremos agregar algo, veamos. Ahí está, se agregó. Fíjense con el ID siguiente y se limpiaron los campos. Bien, con eso creo que sería todo para este video. Bien, no se olviden cómo usar el input. Para input, acuérdense que es una clase hija a la que lo estoy mandando. Y va con el decorador input. Y usan los corchetes para introducir algo. Ahora, si un componente hijo, por ejemplo el componente A, te emite algo, entonces va entre paréntesis. Y un método que capture ese evento. ¿Sí? Bien chicos, nos vemos en el próximo video, espero les haya servido. Si practiquen, esto no es difícil. Y bueno, practicando así se aprende. Sí, de a poco, comunicando los componentes. No se olviden conectar bien los módulos, ¿no? Y el Engine Model, que es importante. Bien, nos estamos viendo en el próximo video chicos, espero les haya servido. Y bueno, nos estamos viendo.